¿Qué tal amigos y hermanos que nos acompañan esta noche? Hoy tengo la oportunidad de darles la bienvenida y quiero hacerlo con la siguiente escritura que está en Salmos 94:19. Dice: En medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Qué especial que podamos venir este tiempo a escuchar la palabra del Señor para poder recibir su consuelo, dirección, fortaleza y alegría. Así que, bienvenidos. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Por morir así por mí. Por morir así por mí. No tuve tiempo de decir. Gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. Y en el valle de las sombras, Jesús me acompaña. cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. cuando predico su palabra, Jesús me acompaña hasta el final. Cuando estaba engañado, vivía desanimado, me tomaste de la mano, y me pusiste a tu lado, y en el valle de las sombras, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Cuando oí de tu palabra, algo dentro de mí gritaba, pues a través de ella hablaba, y el camino me mostraba, y en el valle de las sombras, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Y en el valle de las sombras, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al quien su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris está vestido, tu voz resuena
como los truenos, recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti al único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré. Saludos a todos, familia. Esta noche continuamos con nuestra serie de clases Lo que el Espíritu produce. En esta ocasión hablaremos de la fidelidad. Y hablar de la fidelidad es acudir a Dios y a su palabra. Es un término incomprensible humanamente hablando, pues el hombre por naturaleza no es fiel, o al menos eso aprenderemos el día de hoy. En Gálatas 5, 22, 23 cita que en cambio el Espíritu produce en nosotros una serie de dones, una serie de frutos, resultados de una relación con Dios. Uno de ellos es la fidelidad. En el lenguaje original, que es el griego, la palabra fidelidad viene de piptis o piptis, que significa fe, fidelidad, convicción, veracidad de Dios, confianza, ser firme, confiable, íntegro y constante. La fidelidad es un atributo que el Espíritu produce a través de nuestra relación con Dios y nuestro diario vivir. Se produce, es un resultado de nuestra confianza, nuestra fe depositada en Él. Hoy hablaremos de ello. No sé, ¿tú qué piensas de la fidelidad? O si incluso tú podrías decirte un hombre o una mujer fiel. La realidad es que el ejemplo más cercano conforme a nuestra cultura es no la fidelidad, sino la infidelidad. En un ejemplo, el matrimonio, donde dos personas se unen en un compromiso, un pacto, una entrega total el uno por el otro. El incumplimiento de este acuerdo es infidelidad. Nosotros culturalmente manejamos más la infidelidad porque en nuestra naturaleza no somos buenos, no es nuestra cualidad o nuestro atributo mantenernos fieles, constantes. Alguien fiel definitivamente se encuentra a través de un resultado íntimo, constante, de un trabajo arduo, de instruirte y prepararte en la palabra de Dios. Y Jesús nos muestra qué es la fidelidad.
Entre muchas parábolas e enseñanzas, Jesús constantemente en su ministerio habló, en una comparativa en las parábolas, cómo sería el reino de Dios, o cómo es el reino de Dios. Hoy iniciaremos esta clase justo yendo a Jesús y una de sus enseñanzas. En Mateo 25, del 14 en adelante. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000, y a otro solo 1,000, y a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Jesús enseña cómo debería de ser el permanecer en su reino y hace un comparativo de un hombre que está a punto de emprender un viaje y deja sus bienes, oro, encargado a 3 personas. A uno dejándole 5,000, a otro 2,000 y a uno solo 1,000. Él emprende el viaje. Y continúa diciendo la escritura así: el que había recibido 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000, es decir, lo duplicó. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000, es decir, imitó al primero. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Una actitud ante una acción de confianza. El amo o el dueño o el que emprendería el viaje entrega en confianza una cierta cantidad a cada uno, dice la escritura, según sus capacidades. El primero, el que recibió más, 5,000, dice que fue, enseguida negoció con lo que había recibido y lo duplicó, dando un ejemplo al otro que recibió 2,000, quien por consiguiente o enseguida hizo lo mismo y duplicó la cantidad. Hubo uno, el que recibió poco, que decidió solamente recibir y quedárselo, es decir, guardarlo. No lo invirtió, no negoció con él, simplemente lo guardó haciendo un hoyo en la tierra. Y dice que ahí conservó o escondió el dinero de su señor. Mira lo que continúa diciendo. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Esta enseñanza que Jesús nos deja es muy profunda, a veces muy ruda, porque es muy directa. Cada uno de nosotros hemos recibido de Dios muchísimas cosas, en abundancia. No podríamos decir que aun cuando yo creo que estoy en la escasez, no he recibido nada de Dios. Dice Jesús en un comparativo de lo que es estar en el reino, que las personas reciben conforme a sus capacidades. Uno de ellos nos deja una gran enseñanza. El que recibió 5,000 rindió cuentas ante su llegada. Y esto es interesante, como te decía, porque no sé, hoy tú cómo estás preparado para rendir cuentas de lo que has recibido. La familia, la salud, la vida. Alguien que vive en fidelidad es confiable, es veraz, es íntegro. La fidelidad es ese atributo de ser constante. No solo recibir, sino producir con lo que recibes. Es mantenerte firme, es ser fiel, es ser recto. Esa es la fidelidad. Dice que el amo le dijo a su siervo, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Continúa esta historia enseñándonos. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Interesante, porque si ese es un comparativo es la misma respuesta que el que recibió 5,000. Es decir, el que recibió 5,000, el que recibió 2,000, tomaron la decisión de ser fiel con lo que recibieron. Se hicieron hombres confiables. Ya sea que te den mucho o te den poco, al final el propósito de la fidelidad es qué haces con lo que se te ha confiado. ¿Eres alguien confiable? ¿Eres alguien íntegro? ¿Eres fiel con lo que prometes? Estos 2 hombres decidieron dar resultados de lo que se les confió. Es maravilloso esto. Y sé que has escuchado esta historia muchísimas veces. Aquí viene algo interesante y algo retante para muchos de nosotros. Continúa. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas.
minimizando la cantidad. Señor, y dio explicaciones, también rindió cuentas. Yo sabía, interesante, que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo suyo. Y al parecer, hermanos, este hombre también fue fiel. Lo que se le confió fue lo que entregó. Y nosotros podríamos tener una visión corta de que eso es fidelidad. Si Dios me ha confiado esto, esto es lo que guardo y lo que conservo. Eso es ser íntegro. Y realmente sí, la fidelidad es eso, es ser alguien confiable, alguien que recibe y que guarda lo que se le ha dado. Pero la fidelidad producida por el Espíritu Santo, y que importante hemos aprendido esta semana, solo el Espíritu produce, en nosotros desarrolla un carácter diferente, una forma de pensar diferente. Tú podrías justificar en que has estado fiel, has sido constante, que pasan los años y permaneces recto, convencido. Ese es un significado de la palabra. Convencido de que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Convencido que la iglesia es el lugar donde deberías estar. Y nos permanecemos sentados, constantes. Dios me dio una oportunidad y estoy tomando esa oportunidad. Pero hay algo interesante. Este hombre dijo, yo sabía que tú eras un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no has esparcido. Muchos de nosotros podemos creer que ya sabemos cómo es nuestro Dios y que incluso ya sabemos cómo va a proceder. Si yo me mantengo fiel, pues Él va a ser fiel, pues porque yo soy fiel. Y adjudicamos su personalidad, adjudicamos su carácter, el carácter de nuestro Dios, conforme a nuestros conceptos. Este hombre se justificó, pues él dijo, yo sé quién eres tú, sé cómo procedes. Y como sé que procedes así, por eso yo decidí esto. Y hasta aquí parecería que no hay problema. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, ya no bueno y fiel. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. ¡Wow! Quítenle las 1,000 monedas y dénselas, interesante, al que tiene las 10,000, es decir, al que recibió más. Porque a todo el que tiene se le dará a más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta que lo que no tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Siempre me ha impresionado esta historia. Nosotros podemos creer que somos fieles por solo permanecer. A lo mejor y solo somos perezosos, malvados. Eso fue el adjetivo que le dio el amo al siervo. Creer que la fidelidad es solo permanecer. No creo que el propósito de lo que Dios nos ha confiado, que es una nueva vida, sea solo para estar sentado en la silla, solo para permanecer, que pasen los años. Deberías de haberlo invertido, deberías de haber producido, debería de haber yo regresado y recibir los intereses de tu trabajo, de la decisión que tomaste. Piensa mucho en este tiempo, si hoy estás produciendo de lo que Dios te ha confiado. Tenemos todo, y más en este tiempo. Tú y yo estamos viviendo una pandemia, teniendo a Dios en nuestro corazón. Hay muchas personas que no lo tienen, hay muchas personas que no lo conocen. Habla de Él, produce de lo que has recibido. La fidelidad es eso, es la virtud que produce el Espíritu en nosotros como resultado de confiar. De hecho, es un sinónimo de fe, utiliza la misma palabra, fidelidad y fe. Es definirte por tu fe. Eso es la fidelidad. Te quiero compartir una de mis escrituras favoritas. Antes de esto, recuerdo a Pablo diciendo en Tesalonicenses, el que los llama es fiel, y así lo hará, mostrando sus promesas, mostrando el propósito para todos nosotros. Él es fiel y cumplirá sus promesas. Y esta escritura de la cual te hablo, siempre me ha llevado a recordar a mi infancia. Yo, en donde vivía, los primeros 15 años de mi vida, había un árbol en el patio, donde aunque pasaban las estaciones, hacía frío o llovía mucho, el árbol permanecía. Pero él también se adaptaba. Una imagen así. Cuando recuerdo esto, justo encontré hace tiempo esta escritura, al final Dios la puso y me ha enseñado muchísimo, de lo cual hoy quiero compartir. Te dice así, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, como resultado,
también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Fíjate, interesante. Si somos infieles, Él sigue siendo infiel. No, no es así. Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Así como el árbol que se adapta, que se mantiene firme en su lugar. Al encontrarme con las Escrituras y de lo que hoy quiero compartirte es de ese Dios, que nunca cambia, que es inmutable, que siendo el Creador hizo a su creación con una pequeña diferencia, una gran virtud, la cualidad del libre albedrío, de decidir ser o no ser fiel, cumplir con tus promesas o no cumplirlas. Pero Él, aunque a ti te dio esa cualidad, Él, no en desventaja, por su divinidad, dice que es inmutable, siempre cumple sus promesas. Si hoy el Espíritu produce en nosotros la fidelidad, es porque nuestro Dios es fiel, y Él cumple lo que promete, cada palabra, hermanos. Acompáñame por favor a una última escritura, 2 de Tesalonicenses 3, del 3 al 5. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado, Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. La invitación a permitir, a tomar la decisión que el Espíritu produzca en ti fidelidad, esa fidelidad que va mucho más allá, que produce un resultado en confianza de lo que Dios nos ha fiado. Es aquella decisión de comprender primeramente que el Señor es fiel y que no te obliga a ser fiel, sino por el contrario, tú y yo tenemos la oportunidad en gratitud de ser fieles, de ser constantes, de realmente permanecer. Dice que Él nos fortalece y nos protege del maligno. No lo dudes, así es nuestro Dios. Confiamos en el Señor, que nosotros cumplimos y seguiremos cumpliendo. Y esa es la iglesia. Ese es un discípulo convencido o con el atributo de ser fiel, con la fidelidad en su vida. El Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Tú y yo tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, realmente tenemos todo para aprender en esta vida o para vivir en esta vida fieles, no infieles. Te comparto este último proverbio, 28:20. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. Hermano, el hombre que es fiel recibe bendiciones. Ese es nuestro Dios. Te mando un fuerte abrazo, que a Dios sea la gloria y deseo que de verdad este mensaje haya sido de ayuda. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Hablar de nuestra ofrenda semanal no solo se trata de dar dinero, sino de almas y vidas que salvamos gracias a lo que damos. Eso es muy importante, hermanos, que no se nos olvide, porque con lo que nosotros ofrendamos podemos avanzar el reino de Dios. En la Escritura, en 2 de Corintios 9:7, en la versión Nueva Biblia Viva, nos dice: cada uno tiene que determinar cuánto va a dar, que no sea con tristeza ni porque lo obliguen, porque Dios ama al que da con alegría. Y hablar de determinar es algo que pensamos en lo que íbamos a darle a nuestro Dios, y no lo que nosotros creemos o lo que nosotros podamos pensar que podemos dar. Porque si nosotros pensamos de esa manera, solamente en nuestro corazón va a existir una raíz de amargura en el pensar: yo ya he dado mucho a la iglesia, llevo tantos años ofrendando. Pero el punto no es ese. El punto es: ¿de verdad estás ofrendando como a Dios le agrada? Con esa alegría, pensando en el propósito de que es avanzar su reino. Reflexionemos, hermanos, cómo estamos siendo hoy con esta ofrenda semanal que damos para avanzar el reino de Dios. Dios se merece lo mejor y lo sabemos, pero lo importante es: ¿y lo hacemos? Acompáñame a orar. Padre, Señor, usted que está en el cielo, Padre bendito, en este momento, Dios, damos tantas gracias de todo lo que usted nos ha dado, Padre, y de todas las victorias y batallas que nos ha hecho ganar, porque usted siempre está con nosotros. Sabemos, Padre, que lo que en esta necesidad en la que estamos ahorita, en esta pandemia, sabemos, Dios, que nuestros recursos han disminuido, pero
Sabemos, Padre, que nuestro corazón, el corazón que a usted le agrada es dar con alegría y dar conscientes, Dios, que es para avanzar su reino, Padre. Muchas gracias, Señor, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en Él le oro y le agradezco. Y pido, Dios, que usted multiplique todo lo que estamos haciendo para que podamos seguir llegando a más almas, Dios, a través de toda esta era en este momento virtual, Dios, y que usted siempre se lleve la gloria. En nombre de Jesús, agradecemos y oramos, Padre Santo. Amén.